Jerusalén, comienzo del primer milenio. El sumo sacerdote Caifás yace moribundo. Su última voluntad, ser enterrado con 2 clavos de un acto que le ha perseguido. La crucifixión de Jesús. ¿Se arrepintió Caifás, uno de los personajes más vilipendiados de la cristiandad, de lo que había hecho? El descubrimiento en Jerusalén de una tumba y 2 clavos podría dar un nuevo enfoque sobre un villano de hace 2000 años y revelar una de las reliquias más importantes de la cristiandad. Conspiraciones bíblicas, los clavos de la cruz. Jerusalén, 1990. La guerra del Golfo tiene aislada a la ciudad santa. Caen misiles Scud. Y los civiles israelíes se proveen de máscaras de gas. En medio de tal confusión, un importante descubrimiento arqueológico pasa prácticamente inadvertido. Fue por casualidad. Estaban ampliando la zona del Bosque de la Paz y un tractor golpeó la tumba. A simple vista parecía una tumba normal, del siglo I. No había nada que fuese especial en ella. Dentro encuentran varios objetos, huesos y 12 cajas funerarias de caliza u osarios. En el siglo I, en los tiempos de Jesús, cuando la gente moría, los familiares reunían los huesos y los metían en una caja, lo que llamamos un osario. La tumba se vacía. Los objetos son llevados a la sede de la Autoridad de Antigüedades de Israel, la IAA, en Jerusalén. Pero ¿de quién es la tumba? Tras retirar 2 milenios de polvo, los arqueólogos examinan los osarios con más detalle. Cuando vieron la bonita decoración, los rosetones y los dibujos que tenía dentro, se quedaron pasmados y se dijeron, esto no es una simple tumba normal del siglo I. Algo único le indica que esta tumba es diferente a las demás. El nombre Caifás aparece grabado en 2 de los osarios. Este nombre es conocido gracias al historiador del siglo I Flavio Josefo, que le llama José Caifás, y a los evangelios en los que le llaman solo Caifás. Es el sumo sacerdote. Caifás tiene un gran rol y bastante negativo como el hombre que planeó la muerte de Jesús. En las películas sobre él, casi siempre tenemos a Caifás gritando, crucificadle, crucificadle, presionando para que maten a ese hombre y arengando a la multitud para que todos le estuvieran gritando. Él es el que tramó la muerte de Jesús. Es el villano de la obra. Hoy, Caifás es visto por millones de personas como el principal asesino de Cristo. ¿Podría aclarar algo más si estos son su tumba y su osario? El hecho es que Caifás es un nombre poco común que conocemos tanto por fuentes judías como del Nuevo Testamento. Y concuerda en datación y tiempo con ese período. El osario más elaborado, por suerte para nosotros, tenía 2 inscripciones llamándole José hijo de Caifás. Nunca habíamos encontrado un osario con el nombre José hijo de Caifás en ningún lado. Durante un año, los arqueólogos examinan los objetos de la tumba, entre ellos una moneda, una lámpara de aceite y los huesos de un hombre de unos 60 años. Concluyen que es el osario del sumo sacerdote Caifás. Es la primera vez que los arqueólogos descubren a una persona de los evangelios. El descubrimiento de la tumba de Caifás es indescriptible. La simple idea de que podamos identificar un lugar asociado a Caifás, su tumba, su osario, es emocionante porque solo lo conocíamos por los evangelios y por Flavio Josefo. La noticia aparece en primera plana y los osarios viajan por todo el mundo para ser exhibidos. Para la mayoría, la historia se acabó ahí. Años más tarde, mientras estudiaba la tumba, el periodista de investigación Simka Jakobowicz encuentra algo poco común.
Se fija en los objetos descubiertos en la tumba y se queda perplejo por dos artículos que han pasado por alto. No me lo podía creer cuando vi en el informe arqueológico que había 2 clavos. Se trata de 2 clavos de la época romana en la tumba de Caifás. Encontraron un clavo en un osario. Nadie había informado de eso. Los clavos no son excepcionales en las excavaciones en Tierra Santa, pero un clavo dentro de un osario es otra cuestión. En cualquier yacimiento de Jerusalén, yo mismo he cavado aquí, encontramos 10 clavos al día. Pero no en una tumba judía, sino en una zona residencial como esta. Seguro que se han encontrado clavos justo detrás de mí cuando excavaron aquí, pero estaban en marcos de ventanas y puertas. Si encuentras un clavo dentro de un osario, tienes que preguntarte por qué está ahí. Algunos dicen que los clavos podrían haberse usado para grabar los nombres del difunto a los lados de los osarios. No sería muy efectivo para ningún tipo de grabado. La gente dice que la caliza es blanda, pero yo lo he probado y no es nada fácil. A nadie le gustaría tener un clavo doblado por la cabeza clavándose en tu mano. La pregunta sigue siendo: ¿por qué estaban los clavos en la tumba del sumo sacerdote? Pensé que, basándonos en la arqueología y en las pruebas textuales, sería lógico que fuesen clavos de crucifixión. Y si son de una crucifixión, hay un candidato principal, Jesús, porque es la única persona con la que Caifás ha sido relacionado. Convencido de que esos clavos están relacionados con la crucifixión, Simca está decidido a verlos. Visita al doctor Gideon Abney en la IAA. Hemos comprobado todos los registros pertinentes de esta tumba y no aparecen los clavos. Pueden haberse perdido o han podido acabar en otro registro o algo así. Piensa que en este país se realizan cada año 300 excavaciones. El número de objetos encontrados en estas excavaciones llega a las decenas de millones. Y los elementos menores como clavos o se pierden en la fase de procesamiento o almacenamiento o se mezclan con otros contenidos. O sea, que no están perdidos, sino que se han archivado mal, por así decirlo. Es una posibilidad. Eso significa que podrían estar en algún laboratorio o estantería. Puede. Los han perdido. ¿Cómo es posible que encuentres clavos en la tumba de un hombre relacionado nada menos que con la crucifixión y los pierdas? Una parte de mí dijo, nunca los encontrarás, pero otra dijo, quizás si sigues tenazmente las pruebas, des con una mina. Universidad de Tel Aviv. Al enterarse de la investigación de Simca, el renombrado antropólogo y profesor Israel Herskovits lo invita a su laboratorio. Resulta que solo ha recibido 2 clavos de la época romana juntos, en una ocasión. ¿Entonces son estos? Sí, estos son los 2 clavos de Jerusalén que llegaron al laboratorio hace años, más de 15. Estaban en una caja pequeña. No había ninguna indicación sobre su procedencia. Fue como una revelación cuando el profesor Herskovits dijo, sí, recibí 2 clavos. Momento y periodo correctos, los 2 únicos a fuego que habían recibido. Son 2 clavos sin clasificar. Obviamente los has cuidado, ¿por qué? Tenía la sensación de que estaban relacionados con la crucifixión. El profesor se basa en un objeto único de su laboratorio, otro clavo de su colección que también fue encontrado dentro de un osario. Este, sin duda, formó parte de una crucifixión. Es la única prueba que hay de la crucifixión. ¿En el mundo? En el mundo. El clavo se fusionó con el hueso del talón de un hombre que fue crucificado en el siglo I. Si vemos los otros 2 clavos, comparten características, sobre todo la cabeza redondeada, como puedes ver aquí. Y el hecho de que la punta esté doblada de una manera similar, lo que es interesante. ¿Por qué doblarían el clavo? Si atraviesas con un clavo la palma de la mano, se puede liberar fácilmente. Pero si atraviesas la palma de la mano,
y después la clavas a la madera, doblando el clavo. Las manos se quedan firmemente sujetas a la cruz. Entonces, que estén doblados concuerda más con la crucifixión que si estuviesen rectos. Sí, yo diría que sí. Podrían ser los clavos de la crucifixión. El periodista de investigación Simka Jakobowicz ha seguido la pista a 2 clavos que podrían haberse perdido de una tumba de 2000 años de antigüedad de Jerusalén. La cámara funeraria de Caifás, el sumo sacerdote que ayudó a enviar a Jesús a la cruz. Si encuentras un clavo en la tumba del que es conocido en la historia por una cosa, que está relacionado con la crucifixión de Jesús, te preguntas, ¿son de la crucifixión? Simka organiza una rueda de prensa en Jerusalén. Estos son, probablemente, posiblemente, los clavos de la tumba de Caifás. Si aceptamos que esa es la tumba de Caifás, y aceptamos que estos clavos salieron de esa tumba, dado que Caifás solo está asociado a la crucifixión de Jesús, entonces estos bien podrían ser esos clavos. Simka es vapuleado por los medios de comunicación y los académicos. Según la Autoridad de Antigüedades de Israel, su afirmación es infundada y un producto de su imaginación. No hay pruebas de que los clavos estén relacionados con ningún hueso. Ni hay pruebas por los textos conocidos de que Caifás hubiera tenido los clavos de la crucifixión en su poder. ¿Cómo nos imaginamos esto? ¿Cómo pudo haber sido? ¿Estaba Caifás por ahí, deambulando por el campo de la crucifixión, esperando a que bajasen a Jesús de la cruz y dijo, me los quedo yo, me los quedo yo? ¿Nos imaginamos así al sumo sacerdote? Ante tanta oposición, Simka recurre a la comunidad científica en busca de ayuda. Acude a uno de sus mayores críticos, el antiguo geólogo jefe del Departamento Arqueológico de Israel, el doctor Arye Simron. Cuando se sacan este tipo de conclusiones sin ninguna prueba científica, sin ningún intento de estudio de esos clavos, se convierte en una suposición muy aventurada. No obstante, intrigado, decide echar un vistazo. Tenemos este material blanco. Estas suelen ser formaciones de carbonato de calcio. ¿Indica que estaba en un osario? Por supuesto que no. ¿Y si resulta que es caliza? No nos dice que sea un osario, significa que estuvo en piedra caliza. Todo por aquí es caliza. El osario, la cueva, las montañas. Aún así, la teoría de Simka le intriga. Si fuese algo más que escéptico, podría haber dicho, no me lo creo, son chorradas. Pero a pesar de mi escepticismo, creo que es digno de estudio. Para evaluar la teoría de Simka, el doctor Simron necesita la novedosa tecnología del Laboratorio de Nanología de la Universidad de Jerusalén. Forma equipo con el doctor y nanocientífico Vitale Gutkin. Tengo unos clavos para ti. Quizás Simron pueda relacionar estos clavos con Caifás o una crucifixión. Primero deben descifrar si estaban en una tumba antigua. ¿De dónde salieron esos clavos? ¿De qué tipo de entorno? Para descubrirlo, usan un microscopio electrónico de barrido para examinar los clavos que puede ampliarlos hasta 500.000 veces. El ordenador no solo amplía los clavos, sino que también analiza su composición química en el punto exacto que se está viendo. Si los clavos no han salido de un entorno tipo cueva o tumba, será el fin de la historia. Vamos a ver el clavo con una ampliación de gran potencia. Veremos qué tipo de materiales se han adherido a ellos. Materiales que tal vez nos puedan dar una indicación sobre el entorno en el que estos clavos permanecieron durante quizás 2000 años o así. Dudo que encontremos algo después de 2000 años en esos clavos. Vamos a echar un vistazo. ¿Qué es eso? Un descubrimiento inesperado. Tenemos mucho calcio, oxígeno y carbono. Calcita, CaCO3. Eso sería colada. La colada es un tipo de estalactita que se forma cuando el agua baja por las paredes o por los suelos de las cuevas.
Esto sugiere que ese clavo estaba en un entorno cavernario porque las coladas se forman en cuevas exclusivamente. Han encontrado la primera pieza del puzzle. Significa que los clavos podrían provenir de un contexto funerario. Pero para empezar, ¿por qué habría clavos en la tumba del sumo sacerdote? La mejor explicación para algo que es anómalo, como esto, muy inusual, sería que lleva vinculada algún tipo de creencia. La respuesta podría estar en un texto antiguo. Unos 200 años antes de que los rabinos hiciesen esta sinagoga, permitían a los judíos llevar ciertos objetos al Sabbat que se consideraba que tenían poderes curativos místicos. Uno de ellos era un clavo de crucifixión. Está claro que se creía que los clavos de crucifixión tenían poderes místicos. Los judíos de a pie creían eso. Si una persona se llevó clavos con él a la tumba, significa que debían tener un significado muy especial para él. Encuentro fascinante que tanto en fuentes paganas como en rabínicas tengamos los clavos de crucifixión considerados como amuletos con el potencial de curar. Si Caifás estaba enfermo, tal vez le hubiesen dado clavos de crucifixión para que se curase de su enfermedad. Si los clavos encontrados en la tumba de Caifás eran clavos de crucifixión y se pusieron en la tumba por sus poderes mágicos, quizás se encuentren más respuestas en otro objeto encontrado en la tumba. Una moneda fue descubierta dentro de un cráneo en uno de los osarios. ¿Pero por qué? Se ponía la moneda en la lengua del cadáver. Era para pagar al famoso barquero que te ayudaba a cruzar el río Estigia. Los paganos creían que pagar ese peaje permitiría a los difuntos cruzar el mítico río Estigia hasta la entrada del inframundo. Tenemos a un sumo sacerdote judío, presumiblemente cumplidor de las leyes judías, adoptando las costumbres paganas solo para tener suerte en la otra vida. Así que, al igual que con el clavo, yo me preguntaría, ¿por qué la moneda? ¿Por qué esa en particular? Y si tiene un significado. La costumbre es claramente pagana. La elección de la moneda podría ser judía. Mucha gente podría decir, va en contra de las creencias judías. Es una creencia pagana o griega. Pero como es una moneda de Agripa, una moneda judía, con un rey judío en ella que fue considerado el Mesías, y querido por los judíos, es posible que pensase que estaba salvando la distancia entre ambas culturas. Si la moneda estaba en la tumba por su asociación mágica con Agripa, una figura mesiánica, ¿es posible que los clavos se hubieran puesto en la tumba por su asociación mágica con otra figura mesiánica, Jesús? Por los relatos de los evangelios, no hay manera de juzgar qué pensaba Caifás o qué sabía sobre Jesús en concreto. Simplemente no lo sabemos. Pero Simca tiene la esperanza de que algunas respuestas se encuentren en los clavos. Tras demostrar que provenían de un entorno similar a una tumba, el Dr. Shimron llega al extremo para seguir examinando la teoría de Simca. Y la siguiente fase empieza en una carnicería local. Magnífico. El Dr. Shimron quiere averiguar qué le pasa a un clavo incrustado en carne y hueso con el paso del tiempo. Así podrá compararlo con los clavos antiguos para ver si su composición química coincide. Vale, ahora vamos a dejar que se seque. Su plan es enterrar el clavo y esperar 2 años antes de comprobarlo. Tiempo suficiente para que la carne se haya descompuesto. Mientras tanto, el Dr. Shimron pasa a las siguientes cuestiones. ¿Es posible relacionar de manera científica los datos, los clavos y esta tumba en concreto, la tumba de Caifás? ¿Y es posible relacionar los clavos con un osario específico de la tumba? Solo hay una forma de averiguarlo. Al Dr. Shimron le han dado un acceso sin precedentes a los almacenes del IAA. Una escena al estilo de En busca del arca perdida. Ahora analizará varios osarios en busca de huellas químicas. Es un trabajo innovador que no se ha usado antes.
Empieza con cajas escogidas al azar. Reúne muestras del interior de los osarios para ver qué se ha filtrado en los poros de las cajas de caliza. Después pasa a los osarios de la tumba de Caifás. Podemos coger un par de astillas para analizar. Siguiente paso. Necesita muestras de los 2 osarios inscritos con el nombre Caifás. Estos están expuestos en el Museo de Israel. Primero toma muestras del osario inscrito sin adornos. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué te parece coger muestras de estos escombros? Probablemente encuentres hueso. Oh, buen material. Y finalmente el osario número 6, el ornado osario del mismísimo sumo sacerdote. Se ve una línea de agua con nitidez. Bajo la marca de agua había algo. A ver si podemos encontrar algo aquí que podamos relacionar con nuestros clavos. Como los clavos tienen restos de coladas sobre ellos, la cuestión es, ¿la colada es exclusiva de la tumba de Caifás o aparece en otros osarios? Tras semanas de trabajo en el laboratorio ya tienen su respuesta. Hemos examinado osarios de las otras tumbas de la zona. No hemos encontrado absolutamente nada de colada en ninguno. La encontramos solo en el osario número 6. Y ese es el osario del sumo sacerdote Caifás. Podría ser el primer vínculo científico entre los clavos y el hombre que entregó a Jesús a los romanos. Los clavos y la tumba de Caifás están ahora relacionados por la colada, pero eso no basta. ¿Y si los clavos provienen de una cueva y no de una tumba? En su búsqueda de respuestas, el Dr. Shimron va a un laboratorio de isótopos. Lleva muestras de colada de los clavos, del osario de Caifás y de cuevas de la zona de Jerusalén. Por fin tengo las muestras. Los isótopos son formas de elementos con propiedades atómicas únicas. Los arqueólogos usan los isótopos para identificar características específicas del entorno del que proviene un objeto. Vamos a comparar los isótopos de carbono y oxígeno para intentar averiguar bajo qué condiciones climáticas se depositó la colada. Muy bien. Al acabar el análisis, el periodista de investigación Sinka Jakobovich es invitado a ver los resultados mientras son revelados. Si los isótopos de los clavos no son similares a los del osario número 6, la teoría de Sinka se vendrá abajo. Lo que estamos viendo es una variedad de valores isotópicos de colada de una serie de cuevas. Resulta que la colada de los clavos no coincide con las cuevas, pero sí con el osario del sumo sacerdote. Ambos son anómalos y ambos representan un entorno muy específico que solo puede estar al este de Jerusalén. Los valores están muy próximos entre sí y se podría decir que son virtualmente idénticos. Virtualmente podría ser la misma colada. Exactamente del mismo entorno. Rotundamente sí. Lo puedo confirmar con total certeza. El mismo entorno. Isótopos de carbono y oxígeno lo respaldan totalmente. Vaya. Es la siguiente pieza del puzzle. Los clavos podrían provenir de la tumba de Caifás. Es más, de su misma caja de huesos. Y la ciencia está a punto de revelar los secretos más profundos que contiene. El análisis de isótopos ha mostrado que estos 2 clavos antiguos podrían haber salido de la caja de huesos de Caifás, el hombre responsable de enviar a Jesús a los romanos. Para el Dr. Shimron, aún es un misterioso enigma. La investigación científica relaciona los clavos con Caifás y posiblemente con Jesús. Pero si los clavos estaban realmente dentro del osario de Caifás, ¿no habrían dejado restos de hierro? El Dr. Shimron vuelve al Museo de Israel para reunir más muestras. ¡Qué buen material! Echemos un vistazo. Vale. Ahora buscan restos de hierro en el material del interior del osario de Caifás. Mira eso y di, vaya, vaya. F.E.,
Hierro. Sorprendentemente encuentran astillas de hierro dentro del osario, y estas coinciden con los clavos. Los clavos con este tipo de aumento tienen justo este aspecto. También respecto a la composición y la textura. Esta es la textura de los clavos. A ver si lo entiendo. Has encontrado dentro del osario de Caifás un trozo de hierro. Un trozo no, varios trozos de óxido de hierro, con una textura muy semejante a la textura de los clavos, lo que significa que estos son, casi con certeza, diminutos fragmentos de clavos. Es una prueba muy convincente de que hay pequeños trozos de los clavos dentro del osario número 6. Entonces, ¿es una prueba irrefutable? Es irrefutable, claro. El Dr. Shimron ha encontrado colada con una composición isotópica idéntica en los clavos y en el osario de Caifás. Ahora ha encontrado dentro del osario astillas de hierro que coinciden con los clavos. Otro vínculo más entre los clavos y la caja de huesos del sumo sacerdote. Pero el Dr. Shimron quiere hacer una prueba más antes de asegurar que los clavos provienen de la tumba de Caifás. Hola. Encantado. Lleva muestras a un laboratorio de difracción de rayos X. Los resultados son impresionantes. El análisis de difracción proporciona más pruebas. Estos son los clavos correctos. Lo que encuentran en ambos clavos es una forma específica de óxido llamada lepidocrocita. Solo podría haberse formado en un entorno húmedo como un osario lleno de agua. También encuentran la forma más usual de óxido llamada goetita. Descubrimos que un clavo tiene una mínima cantidad de goetita, el otro tiene una gran cantidad de ella. Eso indica que la evolución de los dos se separaron en cierto punto de su historia. El clavo número 2 debió de moverse a un entorno con agua fluyendo, es decir, fuera del osario, quizá en el suelo de la tumba. Sabemos que uno de los clavos de la tumba fue encontrado dentro del osario y el otro en el suelo. Así que la historia del óxido es su historia arqueológica. Sí. Los clavos han pasado la prueba final. La colada solo se forma en presencia de agua. La mayoría de las tumbas de las colinas de Jerusalén están secas. Pero la de Caifás estaba húmeda. ¿Puede algo explicar que haya agua en una tumba del desierto? El Dr. Shimron va al recién plantado Bosque de la Paz, donde fue descubierta la tumba de Caifás, para ver si encuentra respuestas. ¿Qué es eso? Es un agujero en la tierra, pero en ese agujero se ven los restos de una cañería, y de hecho, si os fijáis, es de cerámica. Así que, sin lugar a dudas, lo que tenemos aquí es un canal de agua o algún tipo de acueducto. Dado el paisaje desértico de hace 2000 años, la proximidad de un acueducto de la época romana a la tumba de Caifás es una pista importante para el Dr. Shimron. Los clavos provienen de una tumba o de un entorno parecido a una cueva. La pregunta es, ¿qué tumba y dónde estaba? La presencia de colada indica abundancia de agua, pero ¿de dónde sale toda esa agua? Bueno, podría suponer que este acueducto justo encima de la tumba podría ser una gran fuente de agua que la inundaba. Un acueducto que gotea es una posible fuente de agua para la tumba de Caifás. Explica cómo la colada del osario llegó a los clavos. ¿Provienen los clavos de la tumba de Caifás? La respuesta es un rotundo sí. ¿Es posible relacionar los clavos con un osario específico de la tumba? La respuesta también es sí. Pero todo esto los devuelve al enigma más grande de todos. Si Caifás se llevó los clavos con él a la tumba, y si, como Simca cree, fueron usados en la crucifixión de Jesús, ¿qué dice esto sobre la verdadera conexión de Caifás con Jesús? Caifás se vio entre la espada y la pared. Lo que le importaba, según el Evangelio de Juan, era la seguridad de la gente, la supervivencia de la gente. Ese era su mayor principio. Así que, si Roma va a destruir el templo y a la gente,
Porque hay disturbios y se está formando una muchedumbre alrededor de un individuo. Tienes que hacer lo que hay que hacer. Quizás Caifás no sea el villano que creíamos que era. Era una cuestión de seguridad nacional. Y en ese contexto, Caifás dice, es mejor que muera una persona a que destruyan toda la nación. Ahora está a punto de abordar la pregunta más difícil de todas. La pregunta que me ronda en lo profundo de mi mente es, ¿hay pruebas válidas que digan que esos clavos son de una crucifixión? Empiezan buscando material orgánico en los clavos, incluso carne o hueso. Mira eso. De repente, ¿Lo ves? encuentran algo inusual. Vuelve, mira eso. ¿Puedes ampliar esto, por favor? Parecen tubos pequeñitos, ¿verdad? Sí. También vemos esos pequeños glóbulos por aquí. Es totalmente microscópico. ¿Qué opinas? ¿Que esos tubos podrían ser algo relacionado con material orgánico? Sí, podría ser. Encuentran los mismos tubos y glóbulos en los clavos y dentro de los osarios de la tumba de Caifás. ¿Es material orgánico? ¿Organismos microscópicos? ¿Podrían estar relacionados con huesos o carne en descomposición? Si los clavos son de la crucifixión de Jesús, podrían estar viendo su ADN. Llaman al doctor y epidemiólogo Stanley Freeman. Estas estructuras esféricas, tanto las pequeñas como las grandes, estas dos variedades no las hemos encontrado en ningún otro osario salvo en la tumba de Caifás. ¿Puedes aventurarte a hacer una suposición de qué podrían ser? Básicamente son estructuras de hongos. Estas parecen ser esporas de hongos. Las estructuras en forma de tubo son filamentos. En mi opinión son de la categoría de las hifas. Es muy difícil sacar una conclusión. Por desgracia, los hongos microscópicos no arrojan ninguna luz sobre si los clavos se usaron en una crucifixión, y mucho menos si fue en la de Jesús. A pesar de que no pueden establecer ninguna conexión con carne o hueso, se dan cuenta de que hay otro vínculo entre los clavos y la tumba de Caifás. Hay algo único sobre esta tumba en particular en cuanto a la vida que había ahí dentro. La tumba de Caifás tenía su propia microatmósfera y sus propios microorganismos. Inmutables, continúan buscando pruebas, esperando ahora encontrar fósforo, un residuo de los huesos humanos. Vale, vamos a bajar. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Podemos ver en detalle esas estructuras de ahí? ¿Ves eso? A ver su composición química. Pues hay rastros de fósforo. Deberían estar eufóricos. Acaban de encontrar hueso en los clavos, pero hay tan poco que no saben cómo interpretarlo. La concentración es muy baja, pero hay un pico químico perceptible de fósforo. Puede que relacionado con hueso. Es material que se ha adherido al clavo. El cuerpo humano contiene unos 650 gramos de fosfatos, el 80% de ellos en los huesos, dando como resultado niveles más altos en cementerios, donde pueden permanecer en la tierra durante miles de años. Los fosfatos relacionan los clavos con huesos, pero han encontrado solo un 0,5% de fósforo en ellos. Si han atravesado hueso, ¿no debería haber niveles más altos de fósforo? Para responder a esta pregunta, el Dr. Shimron recupera un experimento que empezó 2 años antes, diseñado específicamente para la ocasión. ¿Podrá su experimento contemporáneo darles alguna pista sobre cuánto fósforo podría haber en clavos antiguos que atravesaron carne y hueso? ¡Qué clavo más bonito! Hace 2 años enterré este clavo con un gran pedazo de hueso y carne en esta tierra de aquí. Voy a comparar los datos que nos dará este clavo, si es que nos da algún dato, con los de los clavos que estaban en el osario. Este es nuestro clavo oxidado. Por favor, cepíllalo y quita la superficie oxidada para analizarla. Vamos a ampliar esta parte. Dudo que veamos fósforo aquí.
Todavía no hemos encontrado hueso. A ver... Ah, ahí está. Hay algunos restos de fósforo, como un 1%. El fósforo dejó un rastro, que era del hueso. Entonces, puede sorprendernos que en los clavos que estuvieron en el osario posiblemente 2000 años no encontremos hueso si el hueso desaparece y pierde su composición tan rápidamente. Tuvimos unos resultados similares con los clavos antiguos y el moderno. Es posible que haya el mismo mecanismo biológico de degradación en el clavo. Aunque no demuestra que los clavos hayan sido usados en una crucifixión, los resultados del fósforo concuerdan con lo que pasa cuando un clavo atraviesa carne y hueso. Pero si son clavos de crucifixión, ¿será posible descubrir de quién? El equipo persiste. Continúan buscando pruebas de una crucifixión. El Dr. Shimron pasa horas examinando diminutos milímetros de la superficie del clavo, como si fuera un paisaje lunar. Espera. ¿Qué es eso? De repente encuentra algo raro. No lo muevas, no lo muevas. Vaya, mirad eso. Parece una colmena. ¿Podría ser textil? ¿Han encontrado restos de tela adheridos a los clavos? ¿Podrían ser de un sudario? Durante el siglo I, cuando los osarios eran de uso común en la zona de Jerusalén, el cadáver se envolvía en un sudario antes de ir a la tumba. Mi mente pensó de inmediato, si son los clavos de Jesús, entonces es el sudario. Llaman al jefe de un laboratorio especializado en textiles antiguos, el Dr. Zvi Koren. Hola, Zvi. Estamos analizando con un microscopio de barrido electrónico un clavo, y en él hay un material que parece una colmena. Me pregunto si podría ser algo textil. ¿Puedo enviarte una imagen? ¿Podrías verla y decirme qué opinas? Claro, adelante. ¿Es textil? No, Simca. Seguro que no es textil. ¿Seguro que no? No. ¿Qué es? Un callejón sin salida. Pero si no es textil, ¿qué es? Parece orgánico. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. ¿Podría ser madera? ¿Madera? Sí, madera. Si es madera, ya no está en su forma original. Literalmente se ha transformado en hierro. Aquí está la posible madera, enterrada en granos de arena. La arena llegó después de la madera, se ha pegado a ella. ¿Al petrificarse se convierte en hierro? En hierro. Sí, porque era el elemento que había alrededor. Si tienes madera en hierro, se vuelve hierro. No es madera adherida ayer o hace 50 años. Es parte de ese clavo. Se ha unido del todo. Sí. Totalmente. Podríamos estar viendo la madera. Dada la posible magnitud del hallazgo, Hola, Arje. ¿Qué hay, Werner? Encantado. el equipo trae al profesor Werner Schock de Suiza, considerado como el experto en madera antigua más destacado del mundo. ¿Podrá confirmar que es madera? Y si es así, ¿identificar de qué tipo? Esto es importante. Mirad eso. Lo que vemos es una sección transversal de madera de conífera. ¿Hay alguna duda de que sea madera? No, ninguna. Es madera. No puede ser otra cosa. ¿Y sabes que es una conífera solo con esto? Sí, estoy seguro. Me gustaría ver un poco más ampliadas estas dos partes. Hay agujeros en las células colindantes. Fijaos en estas puntuaciones. Solo el cedro tiene estas puntuaciones. Estoy seguro de que es cedro. Entonces, cuando enterraron el clavo, había un trozo de madera sujeto a él. Debió de ser así. ¿Es un árbol adulto o es solo una rama? Aquí se ve muy bien. Tiene anillos y esos anillos son rectos. Significa que vienen de un tronco viejo y grande. Aquí veo un detalle interesante. Las células se han derrumbado. ¿Qué provocó eso? Cuando metes un clavo en la madera, ejerces presión y puede derrumbarse una fila.
Armados con esta revelación, el equipo vuelve al osario de Caifás y hace un descubrimiento excepcional. Oh, mira eso, vaya, vaya. Vaya, células de madera. Son pequeños trozos de madera en el material del osario 6. Vaya, ¿has encontrado madera en el osario? Este es el osario de Caifás. Un hallazgo genial, ¿sois conscientes? Como estos clavos provienen de la caja de huesos del hombre conocido en la historia por solo una cosa, su papel en la crucifixión de Jesús, esta podría ser la madera de la Santa Cruz. Para ellos, parece una prueba de que la madera de cedro se adhirió a los clavos que atravesaron el hueso y se doblaron en una crucifixión hace unos 2000 años. Parece una prueba irrefutable. Sí. Por primera vez pareces convencido. Desde el punto de vista de la mineralogía lo estoy. Han encontrado la última pieza del puzzle. Los clavos se usaron en una crucifixión. Con esto, el Dr. Shimron termina su investigación científica de 2 años. No teníamos una hoja de ruta cuando empezamos este viaje, pero el estudio ha valido la pena. Ahora hay buenas pruebas para decir que esos clavos son de una crucifixión. ¿Qué crucifixión? No tengo ni idea, pero como estamos hablando de la tumba de Caifás, dejemos que los espectadores saquen conclusiones. Si la conclusión es que son los clavos de la crucifixión que Caifás se llevó a la tumba, entonces puede que la historia de la pasión deba ser reescrita. Está a punto de ser el Sabbat en Jerusalén. 2,5 millones de judíos llegarán a Jerusalén y Jesús está alborotando. Para evitar disturbios civiles y que los romanos destruyan Jerusalén, Caifás no tiene otra opción. Detiene a Jesús. Es un daño colateral. Es el tipo de decisión que tomas cuando haces algo por la seguridad nacional y simplemente reconoces que habrá víctimas civiles. Las pruebas sugieren que con Caifás nos equivocamos. Respecto al hombre que creíamos que era, no era un villano. Se encontraba en una situación difícil y al final alguien colocó 2 clavos de crucifixión en su osario, entre sus huesos. ¿Vale? Quizás crucificó a otra persona, pero históricamente se asocia a Caifás con un solo hombre. Y ese es Jesús. Ahora queda confirmado que esos clavos provienen de la tumba y del osario de Caifás, y que tienen trazas de hueso y madera convertida en hierro. Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero si están relacionados con Jesús, estos podrían ser los objetos arqueológicos más importantes jamás encontrados. Solo Caifás. Es el sumo sacerdote. Caifás tiene un gran rol y bastante negativo como el hombre que planeó la muerte de Jesús. En las películas sobre él, casi siempre tenemos a Caifás gritando, crucificadle, crucificadle, presionando para que maten a ese hombre y arengando a la multitud para que todos le estuvieran gritando. Él es el que tramó la muerte de Jesús. Es el villano de la obra. Hoy, Caifás es visto por millones de personas como el principal asesino de Cristo. ¿Podría aclarar algo más si estos son su tumba y su osario? El hecho es que Caifás es un nombre poco común que conocemos tanto por fuentes judías como del Nuevo Testamento. Y concuerda en datación y tiempo con ese período. El osario más elaborado, por suerte para nosotros, tenía 2 inscripciones llamándole José hijo de Caifás. Nunca habíamos encontrado un osario con el nombre José hijo de Caifás. Jerusalén, comienzo del primer milenio. El sumo sacerdote Caifás yace moribundo. Su última voluntad, ser enterrado con 2 clavos de un acto que le ha perseguido. La crucifixión de Jesús. ¿Se arrepintió Caifás, uno de los personajes más vilipendiados de la cristiandad, de lo que había hecho?
El descubrimiento en Jerusalén de una tumba y 2 clavos podría dar un nuevo enfoque sobre un villano de hace 2000 años y revelar una de las reliquias más importantes de la cristiandad. Conspiraciones bíblicas, los clavos de la cruz. Jerusalén, 1990. La guerra del Golfo tiene aislada a la ciudad santa. Caen misiles Scud. Y los civiles israelíes se proveen de máscaras de gas. En medio de tal confusión, un importante descubrimiento arqueológico pasa prácticamente inadvertido. Fue por casualidad. Estaban ampliando la zona del Bosque de la Paz y un tractor golpeó la tumba. A simple vista parecía una tumba normal. Caifás en ningún lado. Durante un año, los arqueólogos examinan los objetos de la tumba, entre ellos una moneda, una lámpara de aceite y los huesos de un hombre de unos 60 años. Concluyen que es el osario del sumo sacerdote Caifás. Es la primera vez que los arqueólogos descubren a una persona de los evangelios. El descubrimiento de la tumba de Caifás es indescriptible. La simple idea de que podamos identificar un lugar asociado a Caifás, su tumba, su osario, es emocionante porque solo lo conocíamos por los evangelios y por Flavio Josefo. La noticia aparece en primera plana y los osarios viajan por todo el mundo para ser exhibidos. Para la mayoría, la historia se acabó ahí. Años más tarde, mientras estudiaba la tumba, el periodista de investigación Simka Jakobovich encuentra algo poco común. Se fija en los objetos descubiertos en la tumba y se queda perplejo por 2 artículos que han pasado por alto. No me lo podía. Mal. Del siglo I. No había nada que fuese especial en ella. Dentro encuentran varios objetos, huesos y 12 cajas funerarias de caliza u osarios. En el siglo I, en los tiempos de Jesús, cuando la gente moría, los familiares reunían los huesos y los metían en una caja, lo que llamamos un osario. La tumba se vacía. Los objetos son llevados a la sede de la Autoridad de Antigüedades de Israel, la IAA, en Jerusalén. Pero ¿de quién es la tumba? Tras retirar 2 milenios de polvo, los arqueólogos examinan los osarios con más detalle. Cuando vieron la bonita decoración, los rosetones y los dibujos que tenía dentro, se quedaron pasmados y se dijeron, esto no es una simple tumba normal del siglo I. Algo único le indica que esta tumba es diferente a las demás. El nombre Caifás aparece grabado en 2 de los osarios. Este nombre es conocido gracias al historiador del siglo I Flavio Josefo, que le llama José Caifás, y a los evangelios en los que le llaman... A creer, cuando vi en el informe arqueológico que había 2 clavos. Se trata de 2 clavos de la época romana en la tumba de Caifás. Encontraron un clavo en un osario. Nadie había informado de eso. Los clavos no son excepcionales en las excavaciones en Tierra Santa, pero un clavo dentro de un osario es otra cuestión. En cualquier yacimiento de Jerusalén, yo mismo he cavado aquí, encontramos 10 clavos al día. Pero no en una tumba judía, sino en una zona residencial como esta. Seguro que se han encontrado clavos justo detrás de mí cuando excavaron aquí, pero estaban en marcos de ventanas y puertas. Si encuentras un clavo dentro de un osario, tienes que preguntarte por qué está ahí. Algunos dicen que los clavos podrían haberse usado para grabar los nombres del difunto a los lados de los osarios. No sería muy efectivo para ningún tipo de grabado. La gente dice que la caliza es blanda, pero yo lo he probado y no es nada fácil. A nadie le gustaría tener un clavo doblado por la cabeza clavándose en tu mano.